Hola, feliz tarde para todos y seguimos acá para continuar con la lectura de nuestro libro Los cristianos también se deprimen. Los que se están incorporando el día de hoy, pues estamos leyendo este libro, Los cristianos también se deprimen, del autor reformado David Murray, donde nos alienta y nos anima y nos dice que pues aún siendo cristianos podemos llegar a deprimirnos, a sentirnos tristes y pues que dentro de la palabra de Dios y a través de las herramientas que nos muestra este libro, pues podemos salir de ese estado. Dios nos anima a través de su palabra a seguir adelante y en el capítulo número 4 y justo en el punto que vamos a leer hoy, pues nos anima aún más porque se llama soberanía. Y hablando de las causas, vamos entonces a leer sobre la soberanía de Dios en cuanto a ese tema de la depresión. Y dice: una causa final de la depresión en el cristiano es la soberanía de Dios. Por más difícil que sea aceptarlo, la causa definitiva puede ser que agradó a Dios. Sin embargo, esto no tiene que ver con una imposición de sufrimiento puramente arbitraria, sádica y sin sentido. De ninguna manera. En su trato con sus hijos, Dios tiene motivos y propósitos sabios y cariñosos. La Confesión de Fe de Westminster dice que Dios muchas veces deja que sus hijos desciendan a las profundidades de la depresión para darles a conocer la fuerza oculta de la corrupción y duplicidad de sus corazones, a fin de que puedan ser humillados y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia de apoyo más íntima y constante en Él, y para hacerles más precavidos contra todas las ocasiones futuras del pecado, y para otros muchos fines santos y justos. Esto está en la Confesión de Fe de Westminster. Un ejemplo muy conocido es el de Job, cuando Dios dejó que Satanás afligiera a su siervo amado. Un ejemplo menos conocido es Ezequías. Dios lo dejó solo para probarle, a fin de saber él todo lo que había en su corazón. Segunda de Crónicas 32-31. Esto no significa que Dios en realidad dejó a Ezequías. Dios nunca deja ni abandona a su pueblo. Esto no es un dejar objetivo, sino subjetivo. Dios se apartó de los sentimientos espirituales de Ezequías, de modo que perdió el sentido de la presencia, protección y favor de Dios. Por ende, Ezequías sintió que Dios lo había dejado, pero Dios tenía un propósito sabio y amante con esto. Era para probar a Ezequías y revelarle lo que tenía en su corazón cuando la presencia del Señor era retirada. Muchas veces damos por hecho la presencia de Dios en nuestra vida. Nos olvidamos de lo que seríamos sin Él. Él puede sabia, temporal y proporcionalmente quitar el sentido de su favor y su presencia para recordarnos cómo es nuestro estado sin Él y para guiarnos a sentir más agradecimiento y aprecio por Él. Puede hacer esto actuando directamente sobre nuestros sentimientos, pero puede también producir los mismos efectos afectando cariñosamente nuestro cerebro, alterando su química y electricidad, tal como lo hace cuando cariñosamente aflige a uno de sus hijos queridos con epilepsia o alguna otra enfermedad. Terminaré este capítulo con una cita de Martin Lloyd Jones, un médico del cuerpo que llegó a ser un médico del alma. Ahora pasamos a considerar las artimañas del diablo, tal como se manifiestan en la confusión que genera entre el ámbito físico, el psicológico y el espiritual. El tema es uno de los más prácticos que jamás podremos considerar. Somos criaturas extrañas, compuestas de cuerpo, mente y espíritu. Estos están interrelacionados y reaccionan unos sobre los otros. Muchos de nuestros problemas en la vida se deben a esta realidad y a nuestra incapacidad para percatarnos del lugar, función y esfera de cada uno de estos ámbitos. Y así concluimos con el capítulo número 4 y ya nos vamos a ver en el próximo video pues para seguir leyendo nuestro libro y para seguir animándonos unos a otros. Los quiero mucho, mucho. Que Dios les bendiga.